el otro día me enviaron un trabajo de un musicólogo, Omar Corrado se llama. Omar Corrado es de Rafaela, creo que estudió acá en el Instituto de Música, yo ahí lo conocí por lo menos, de la universidad. Después se fue a la Sorbona, volvió años después, se radicó en Rafaela, donde ejerció de músico, y después fue a Buenos Aires, donde una persona muy, muy, muy respetada. Y me enviaron un trabajo de él sobre aquel hallazgo de las partituras desconocidas de Piazzolla, que no habían sido nunca encontradas. Un trabajo muy serio, es un trabajo de especialistas. Yo entendí lo que pude entender, lo demás era puramente todo técnico, con ejemplos musicales. Y me puse a mirar un poco, a ver en aquel momento qué repercusión había tenido. ¿Ustedes conocían ese episodio? No. Bueno, el 2005 Ujú. hubo en la Biblioteca Nacional hubo una reorganización, de un depósito sacaron 300.000 partituras, discos y cosas que tuvieron el milagro de no humedecerse, parece, gozaron de ese milagro, cuando era Horacio González, era su director, y se organizó un departamento, se clasificó todo eso, y ahí, en el medio de esa partitura, apareció una creación de Piazzolla, algunos tenían la vaga idea de que eso existía, pero ahora por primera vez eso salía a la luz. Se llamaba Epopeya Argentina, y era una exaltación de los valores del gobierno peronista. Era del año 1952. Entonces apareció una figura nueva que era el Piazzolla peronista. La obra es tan solamente la reducción para piano, era una obra para orquesta, para coro y recitador. Había una letra, por lo tanto, ¿no? Uh-huh. Y la partitura era para piano con algunas indicaciones para la orquesta. Las partes de orquesta nunca aparecieron. No, según lo que dice Corrado en este trabajo de hace un par de años, creo, que Sadaí no figuraba en Sadaí, que eso nunca había sido inscrito, no había sido inscrita esa obra en ninguna sociedad de autores que utilizaba, de distintos países que usaba Piazzolla. La familia tampoco tenía nunca la había visto, no tenía noticias. Y entonces, yo me puse, Corrado lo que analiza son las técnicas compositivas de una época de Piazzolla para hacer ese trabajo, y también cómo respondía Piazzolla a un mensaje político, con qué música, es decir, qué era lo que escribía. Bueno, entonces me puse a averiguar a ver si eso, sí, efectivamente hubo repercusión cuando se descubrió eso, y hubo un estreno mundial de esa obra, que hizo un músico peronista que se llama Guerrero, que tiene un quinteto de tango fusión o algo así, quinteto peronista, que se estrenó en una sala peronista con un público peronista, ¿no? Sí. ¿Y sí? Digamos, fue muy partidario. Bueno, yo lo escuché, por YouTube estaba completo. Es la parte, digamos, adaptó a lo que se tenía de Piazzolla de esas partituras, lo adaptó a su formato de quinteto, con una batería que no está en el original, por supuesto, y un recitado muy breve, porque claro, el recitado y las cosas que canta en coro son digamos, son muy kitsch, son absolutamente, es decir, es una especie de himno al gobierno peronista, hecho con cosas sí, es bizarro, totalmente bizarro, es decir, cosa muy elemental. Entonces este muchacho que hizo la primera versión que se hace, puso recitado el último minuto aparece un recitado, para que yo supongo que le ha dado un poco de vergüencita ponerlo ponerlo entero.
El autor de eso es Mario, se llama Mario, no es conocido. Bueno, si no importa. No importa, no es conocido. Él era un asesor de Perón, poeta y amigo presuntamente de Piazzolla. Piazzolla le hace una dedicatoria muy afectuosa. En realidad parecen que dicen que era amigo del padre de Piazzolla. Pero bueno, había una relación de afecto. Entonces, claro, los peronistas son incorregibles. Surge la teoría de que Piazzolla pasó por el peronismo. Es decir, tampoco se equivocan quienes puedan decir que analizar a Piazzolla como sujeto político es realmente imposible y no tiene sentido, porque Piazzolla fue un hombre. Es decir, que yo me acuerdo, el primer libro que se escribió sobre Piazzolla era un largo reportaje que le hizo Alberto Sperati, que era un amigo que estudiaba en el Instituto de Cine, era un porteño, murió muy joven. Le hizo un reportaje largo de Piazzolla, donde Piazzolla habla bien de Onganía, por ejemplo, era la época de Onganía. Claro, Piazzolla escribió una pieza para Alfredo Astiz, que después esa pieza se la dio a Pino Solana para una de sus películas mamarrachos que hace, la del tango esa creo, le cambiaron el nombre. Es decir que analizarlo a Piazzolla, y fue después, bueno, Piazzolla fue alfonsinista, es decir, digamos, él era un músico, todo eso le resbalaba y se iba como, no porque fuera acomodaticio de ninguna manera, porque Piazzolla en ese sentido no creo que fuera un tipo que buscara, que fuera un oportunista, pero era... Ahora, entonces, digamos, en la presentación de la obra que yo vi por YouTube decía, bueno, hay un Piazzolla peronista, dice, ¿por qué no? Si fue tantas cosas, pudo haber sido peronista. Además dice, como dijo el general, todos somos peronistas. Como dijo también el peronólogo. Claro, sí. Bueno, con eso ya está, ya tenemos un Piazzolla peronista y también lo puso a Borges ahí, como si Borges hubiera... Entonces esa parte no la entendí. Ahora, ¿por qué escribió esa obra Piazzolla? Eso es lo que también analiza Corrado en su trabajo. Primero, una de las cosas que llama la atención, es decir, Piazzolla, siendo una cuestión así política, con un mensaje político, se imponía siendo el tango, era un tango. No hay tango en la obra. En la obra, en aquel momento, año 52, él estaba distanciado del tango. Pero tampoco, bueno, el tango es porteño, podría haber puesto algo más ecuménico como un ritmo de la Argentina. Tampoco. A pesar de que Piazzolla, unos años antes, había grabado un valsecito que no era de él, había hecho el arreglo y lo grabó, que se llamaba República Argentina, una cosa patriótica poco presionado por el régimen, Santos Lipe, que era la música. Y por supuesto Piazzolla lo grabó y nunca más lo tocó, no quiso saber nada. Pero, digamos, la música que él escribe para ese contenido político es una música que por momentos, es decir, pareciera que quisiera tomar distancia de eso. Es decir, la música es esta y lo que se dice es otra cosa. Es decir, la música es áspera, fría y casi agresiva. Es decir, como se puede interpretar que Piazzolla en esa música volcaba cierta resistencia al gobierno de la época, año 52. Esto creo que la escribió un mes antes de que muriera Evita. Es decir, también, ¿por qué lo hizo Piazzolla? Pudo haberlo hecho por plata, pudo haberlo hecho por consejo de los amigos que le dijeron, mirá, no te metas en lío, si te lo pidieron, hacelo. Pudo haberlo hecho otras especulaciones, que quería la beca para irse a Francia, cosa que hizo después para estudiar con Nadia Boulanger. Y
además, él había disuelto, es decir, yo estoy analizando en este momento ese Piazzolla peronista que algunos quieren mostrarnos, dudosamente peronista, que parece que eran simpatizaban con el régimen, eran su papá y su mamá. En el año 49 él disolvió la orquesta, porque en aquella época había presiones para trabajar, es decir, en espectáculos gratuitos, y había problemas. Uno de los problemas lo tuvo, creo, Oscar Alemán. Oscar Alemán se peleó con Perón porque lo había llamado para hacer un concierto popular gratis. A Hugo del Carril le pasó algo parecido, porque a Paul le pidió trabajar en algo a beneficio y Hugo del Carril sabía que era a beneficio de Paul en realidad. Y después, bueno, como sabemos, Hugo del Carril fue discriminado y separado del peronismo en aquel momento, de hecho. Entonces, Piazzolla parece que sufrió presiones y había sido, parece que él recibía presiones, por ejemplo, de sus propios músicos sindicalistas, que parece que, es decir, había aprietes para que, digamos, él actuara gratis para el régimen. Entonces, a él se le había hecho una invitación, sabía que lo iban a invitar de la Fundación Evita para tocar gratis, y antes de eso disolvió la orquesta. Parece que fue por eso, digamos. Entonces, cuando lo llamaron, le dijo, mirá, no tengo orquesta en este momento. Entonces, esa sería, digamos, razones para pensar que Piazzolla, porque fue un antiperonista, es decir, digamos, sin tapujos, todos los años siguientes se manifestó como muy gorila. Uh-huh. Es decir, por ese periodo, ese periodo es donde aparece esa sombra y de que él pudo haber sido peronista. Pero todos estos motivos son como para pensar que él no le gustaba recibir presiones o aprietes, llamémoslo así, para hacer cosas que no tenía interés en hacer. Entonces, cuando disolvió la orquesta en el año 49, en el año 52 escribe esta obra, la escribe, repito, hace una música que no tiene nada que ver con la letra, digamos, es decir, no se acomoda bien, sino más bien es agresiva. Es decir, en esa época Piazzolla además, digamos, era la música, es decir, según dice Corrado, asocia, bueno, es muy obvio, a Bela Bartók y a Stravinsky. Piazzolla había estudiado con Ginastera, lo sabemos, unos años antes. Su música pasaba por eso. Y él lo empleó ahí de una manera muy dura, como diciendo, bueno, yo hago esto es lo mío, es decir, las letras, que se vayan al diablo. Así que por eso yo como buen gorila sigo pensando que Piazzolla jamás fue peronista y lavo su memoria.